Buenas Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Entender el Juego y como te he dicho, muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, Álvaro, muchas gracias a ti por invitarme y por contar conmigo para este espacio. La verdad que agradecido, ¿no? Siempre es bueno tener ahí un ratito de charla futbolística y bueno, para la gente que nos pueda ver, pues espero que pasemos un buen rato. Para pasar un poco, entender un poco tu carrera como entrenador, has pasado por categorías inferiores, Cienpozuelos, San Martín de la Vega, Colmenar de la Oreja, Guadalajara, Atlético de Madrid, última, Atlético de San Luis de México. Pero yo querría ir un poco al principio y es saber cómo y cuándo surge la idea de ser entrenador. Bueno, pues no te sabré decir. La verdad que pues uno siente pasión por este juego desde pequeño, ¿no? Desde que era pues, con 10 años, 11 años ya empieza a jugar recuerdo a las chapas, lo primero que hacíamos, jugábamos a las chapas un tío mío tenía un bar y con las chapas de la botella de Coca-Cola y de cerveza, pues nos hacíamos jugadores de fútbol y empezamos a mover ya las fichas, ¿no? Eh, bueno, siempre me sentí atraído por el juego, más allá que no tanto como un aficionado de un equipo, y sí más como pues una sensibilidad para el juego, para apreciar estilos. Siempre me gustó ver multitud de equipos y bueno, pues al final eso te lleva lo primero a jugar, que yo creo que es lo más divertido de este deporte, jugar. Jugué durante bastante tiempo. Es verdad que mi padre fue futbolista profesional y siempre me inculcó en casa lo de estudiar y trabajar. Eso me hizo quizá pues tener un ojo en el fútbol, pero otro también en los estudios y en intentar buscarme un futuro laboral, porque el fútbol pues lo vi como una dificultad y bueno, una vez pues encontré cierta estabilidad en el mundo laboral, pues ya sí que me dediqué de pleno a poder entrenar, ¿no? A poder dedicarme en exclusiva a esto del fútbol. En el Guadalajara y hace ya más de una década y justo antes de llegar a lo que es la Academia del Atlético de Madrid, estuviste en su filial. ¿Cómo es entrenar a un amateur donde hay jugadores que están a punto de dar el salto al primer equipo, otros que compaginan trabajo con estudiar con el fútbol, algún jugador que pueda subir del juvenil? ¿Cómo fue aquella etapa en el amateur del Guadalajara? Sí, pues mira, fue una experiencia corta porque solo pude dirigir al equipo 5 jornadas, creo que fueron, luego ya subí al primer equipo. Ujú. La verdad que el año del Deportivo Guadalajara fue muy complicado en lo extradeportivo por bueno, problemas con el club. Eh, y bueno, la verdad que a nivel deportivo nos fue bien porque creo que ganamos los cinco primeros partidos, fueron por victoria. Y la verdad que es sencillo, pues no es mucho más complicado trabajar con ese perfil de jugador que luego con jugadores un poquito más que parece que ya tienen encaminada su futuro hacia el fútbol profesional, ¿no? Al final, muchas veces te diría que se trabaja hasta con más facilidad, ¿no? Porque al final la gente cuando va con esa ilusión, con esas ganas, es verdad que hay que corregir hábitos, ¿no? Que en ese momento no te das cuenta. Luego ya cuando empiezas a ver otro tipo de futbolista, otro tipo de exigencia, pues te das cuenta de por qué unos llegan y otros no, o cuál es la diferencia entre un contexto u otro, ¿no? Pero la verdad que, bueno, trabajar siempre con gente joven, con gente que tiene ilusión. Recuerdo varios jugadores de ellos que llegaron, Borja Cabanillas, Oscar Cabo, a Blanque, el propio capitán ahora del Deportivo Guadalajara estaba en ese B. Fue algo muy divertido de hacer porque nos dejaron libertad total para hacer la plantilla, como en una especie de prueba, por así decirlo, ver pretemporada, 30 y tantos, 40 jugadores y ahí elegir. Fue algo muy, muy divertido de hacer. Ya te digo, fue poco tiempo, pero bueno, acabaron con el ascenso a tercera división ese grupo de jugadores y varios de ellos han hecho camino en segunda B, ¿no? Y al poco te ascienden, como dices, estas solo 5 jornadas, te ascienden como segundo entrenador del primer equipo. ¿Cómo es esa figura de segundo entrenador? ¿Y qué relación debe tener con un primer entrenador? Pues sí, ahí fue mi primera experiencia como segundo entrenador. Y fue un poco, pues mira, fruto del azar. El año anterior yo había dirigido al Club Deportivo Colmenar de Oreja, Mm. en la regional madrileña,
Y bueno, a mí siempre durante el año pues me gustaba pues una persona inquieta que busca siempre formación, ver qué hacen los demás, ¿no? Y tuvimos un viaje a Soria a ver al Numancia a entrenar con Anquela. Y ahí estaba Manolo Cano, el segundo entrenador del mítico Anquela, ¿no? Y pues ellos se sorprendieron, ¿no? Que gente de Madrid se molestasen en ir allí al entrenamiento. La verdad que nos trataron muy bien con Anquela a nivel personal espectacular. Nos metió en su vestuario, cambiándonos con ellos, viendo la sesión de entrenamiento. Estaban preparando, me acuerdo, un partido de Copa del Rey. Y bueno, pues, nos abrió las puertas de par en par y mira, cosas del destino. 4 meses después o 5 meses después, Manolo Cano es entrenador del Deportivo Guadalajara en Segunda B y yo el entrenador del filial. Ahí se produce bueno, pues, o sea, tú eres el que vino a vernos. Ah, sí, Manolo, ya has dado el paso al primer entrenador. Y me invitó a hacer la pretemporada con ellos. Estuve toda la pretemporada con el Segunda B, que la verdad que para mí fue una oportunidad muy, muy buena. Y luego, pues, circunstancias, resultados, necesidades del primer equipo, pues Manolo me solicitó si podía estar con ellos ya de planta y bueno, la verdad que fue muy buena experiencia con Manolo Cano, que es un magnífico entrenador que tiene mucha experiencia, aprendí muchas cosas y bueno, pues en un rol diferente, entendiendo que venía a cubrir unas necesidades que tenía el entrenador concretas, que me las pidió y lo intenté hacer de la mejor manera y bueno, creo que pasamos un buen tiempo juntos. Tras ese paso por el Guadalajara ya llegas a lo que es el Atlético de Madrid, sus categorías inferiores. Habiendo estado tantos años en el club del Atlético de Madrid, un club ya de élite, en esas etapas de formación, ¿qué es lo que más aprendiste a la hora de trabajar? Bueno, para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Que a día de hoy la valoro todavía más, porque cuando estás dentro, eh, bueno, pues ves las cosas con la perspectiva del momento y cuando ya sales y ves, y ahora, por ejemplo, que estoy en estos meses que estoy sin entrenar, pues aprovecho para ver otros entrenadores y ves el enorme potencial que hay dentro del club a nivel de técnicos también, ¿no? Eh, para mí fue un cambio, fue un crecimiento muy grande. Además, tuve la suerte de compartir con muchos entrenadores momentos, ¿no? Compañeros y dentro del staff. Eh, Empecé con el entrenador ahora mismo del Club Deportivo Leganés, con Igor Oca, como segundo entrenador, porque, bueno, la verdad que fue bastante extraño cómo entrené a Atleti, pero muy agradecido y entré con él como segundo entrenador, no nos conocíamos. Y bueno, pues la verdad que ves el nivel a nivel de preparación, de trabajo, el volumen de trabajo que hay detrás de estas estructuras, ¿no? Pues tú tienes una idea de cómo es el trabajar de entrenador, pero ahí te das cuenta realmente la exigencia que tiene, todo el trabajo que está detrás, tareas, progresiones metodológicas, objetivos, relaciones con los jugadores, relaciones con... Bueno, la verdad que es una academia donde he estado 7 años y donde pues, he vivido muchas situaciones que me han hecho crecer un montón. En cuanto a lo que es la metodología, está claro que al final en estos clubes hay una serie de pautas y también un trabajo un poco estructurado para que todos los equipos más o menos sigan esos mismos patrones. Pero cuando ya estás en juvenil A, en esa división de honor, entiendo que ya se empiezan a demandar lo que son ya los resultados, que el equipo compita, ya que también está un poco a punto de dar ese salto al madrileño, al primer equipo. ¿Cómo se maneja la metodología en estas categorías? Que al final no es de élite por edad, pero ya son élite. ¿Y se le da más importancia a lo que es el ganar o el equipo tiene que competir y los resultados ya llegarán? ¿Cómo se maneja eso? Pues mira, ¿cómo lo maneja el club? Yo he vivido 3 direcciones deportivas, ¿no? Y la verdad que cada uno ha dado un enfoque diferente durante estos 7 años. Similar pero diferente. Yo creo que una estructura como el Atlético de Madrid, ganar es algo que va implícito en el club, ¿no? Pues al final es top 10 a nivel mundial, seguro,
y al final no hay que ser tampoco demasiado romántico y saber que la formación, obviamente se atiende mucho a la parte personal de los jugadores, a nivel colegio, estudios, todo esto es brutal el club y eso lo prioriza, pero, pero es que la exigencia de competir con los mejores, ya no de ganar, sino de estar con los mejores, es algo pues que es innato, ¿no? Que es algo que va implícito en el equipo. Entonces, eh, se sobreentiende que cualquier metodología o cualquier manera de trabajar es que no se concibe si no es para ganar y obtener resultados y al final también porque tienes materia prima pues, top, tienes unos jugadores que seguramente sean mejores jugadores que yo como entrenador, por ejemplo, ¿no? Y al final te llevan a estar peleando por títulos o peleando por salir campeón todos los torneos, ¿no? Entonces, bueno, allí perder 2 partidos, pues no se concibe, ¿no? Es señal de que algo pasa, ¿no? Y bueno, no es algo que como que tengan muy presente, pero que es algo que es implícito, o sea, al final, pues es así, ¿no? Creo que la exigencia es máxima. Y cuanto más te estás acercando, obviamente, a las etapas pues ya de fútbol es que el jugador tiene que dar el paso, ¿no? Veía uno de tus vídeos el otro día con el míster del Baracaldo y hablaba de los resultados, ¿no? En etapas filiales. Al final no es que si no ganas la Liga de División de Honor todo sea un desastre o todo esté mal. No, 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 no. Solo que tienes que competir con los mejores, porque al final ya es un momento donde ya la cosa se pone seria, ¿no? Es fútbol profesional, ya es primer nivel, o sea, es Champions League, mañana vas a jugar un partido de Champions. O sea, yo tengo jugadores, Javi Serrano, creo que el capitán del Atlético de Madrid B, debuta en Champions contra el Liverpool. Mm. Entonces, si ese jugador en su proceso formativo no da el paso y no está con los mejores y no entiende que esto forma parte de competir, de ganar, pues es Mm. que no tiene, no sé, yo sé que hay mucho romanticismo con esto, ¿no? El fútbol formativo y todo esto, pero pues que es para mí la competición y no vale ganar, porque ya te digo que el ganar muchas veces Mm. depende de un detalle, ¿no? Sino el estar con los Estar mejores, compitiendo. Mm. estar cerca en condiciones de ganar, ¿no? Es que tienes que dar ese paso para estar con los mejores. Mm. Dicho esto, hablando sobre todo de ganar, en 2021 ganas lo que es la División de Honor, quedando por delante del Real Madrid. Y en esa camada hay jugadores como Javi Serrano, que como bien dices, debutó en el Atlético de Madrid, también Juliano, que también está siendo titular, Carlos Martín, que también ha jugado. ¿Cómo recuerdas aquella temporada? Pues mira, fue una temporada un poco atípica, ¿no? Porque fue post-COVID, Mm. entonces la verdad que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿no? Ni siquiera sabíamos si íbamos a competir, si no se iba a competir, porque pues, en ese contexto de país, de situación, ¿no? Mundial, era todo un poco caótico. Y en pretemporada, bueno, cuando acababa la temporada, que estábamos, eh, pues eso, entre temporada y temporada, surge la posibilidad de ir como segundo entrenador al Juvenil A, de volver a juntarme con Antonio Rivas, que para mí es una de las personas más influyentes que he tenido en el mundo del fútbol, que ya había trabajado con él hace 2 años y un gran amigo, ¿no? Aparte de magnífico entrenador y sobre todo magnífica persona, ¿no? Entonces, está la posibilidad de volver con él como segundo entrenador en el Juvenil A. Yo acepto, me pareció maravilloso volver a juntarme con Antonio años después. Y bueno, la verdad que el comienzo no fue del todo bueno, porque tuvimos ahí algún empate, alguna derrota, y nos distanciamos bastante del Real Madrid. Luego, por momentos de la temporada, el filial, hay movimientos dentro del club, cambio de Mm. directiva, el filial no va bien, es el año que se reestructura la segunda B y pasa a ser primera Eso federación, es. segunda federación y Mm. tercera, entonces el descenso de segunda B a tercera pues era bajar de la tercera categoría a la Mm. quinta, era un poco tal, y entonces el club hace cambios y decide poner, pues no me acuerdo sobre qué jornada sería, a Antonio Rivas en el B y a mí hacerme cargo del juvenil A, ¿no?
en una situación que la verdad que ya el equipo estaba ya muy bien, pero creo que era que nos sacaba el Real Madrid. Y ya el equipo venía en una muy buena racha, ya había encontrado una dinámica muy buena. También en esas situaciones, Javi Serrano, por ejemplo, que hablábamos, Juliano, Perea, creo que ya habían estado con el filial, Pelear. ayudando. Al final, ya sabes, en estos momentos pues, las cosas no van bien, suben, bajan jugadores. Bueno, era un contexto un poco complejo. Y, y nada, lo que hicimos fue pues, continuar ganando, continuar ganando. La verdad que nos fue bien. Había una fase primero de liga donde nos clasificamos y luego los 5 primeros nos enfrentábamos había 2 grupos, de otro grupo, tal, bueno. Mm. Y nada, pudimos ser campeones en casa contra el Real Valladolid, que nos ganó 1-2. La verdad que teníamos todo preparado para salir campeón, nos ganó 1-2 y tuvimos que ir a la última jornada a jugarnos al Leganés. Ya Y la ganes. verdad que recuerdo, ganamos 1-3, recuerdo pues eso, pues al final con jugadores de ese nivel, pues al final es muy fácil. Alejandro Iturbe, la portería, Mm. David López, lateral derecho, Espejo, Javi Gómez, no sé, bueno, no me quiero decir ninguno, pero la verdad que teníamos pues un muy buen equipo, muy buen equipo. Y los chicos pues hicieron un trabajo tremendo, duró el torneo, duró el campeonato muchísimo, porque cada vez que había un caso de COVID se retrasaba una semana. Fue un campeonato un poco atípico, raro, pero la verdad yo lo disfruté mucho porque era un grupo de jugadores que jugaban de memoria. Encima luego tuvimos la suerte, la fortuna de convivir con Fernando Torres, Mm. porque cuando sube Antonio, Fernando, que estaba completando su proceso formativo como entrenador, estuvo dentro del cuerpo técnico con nosotros varias semanas. Y pues también fue una experiencia muy positiva, ¿no? Poder compartir tiempo con Mm. él y a todos nos sirvió mucho. Yo lo recuerdo con mucho cariño a esa generación de jugadores y ese año, te Mm. digo que fue muy raro, fue atípico, COVID, con Antonio, sin Antonio y bueno, pudimos Mm. completarlo con un campeonato. La verdad fue algo muy Mm. bonito. En prácticamente todos los equipos, pero también en los clubes de élite, al final, pues el B se nutre del juvenil A, el juvenil A se nutre del juvenil B, pasa en todos los equipos. Yo quería saber un poco cómo se maneja ese tema, porque al final yo creo que debes tener una adaptabilidad, sobre todo a la hora de confeccionar los entrenamientos, que tiene que ser muy elevada para poder estructurar bien los entrenamientos, saber que igual el día anterior te dicen que se llevan 3 o 4 jugadores con el Atlético madrileño. Entonces, ¿cómo se trabaja sabiendo que igual preparas un entreno que no va a salir al 100% o que tienes que cambiar cosas una hora antes? Sí, como bien dices, e incluso durante el entrenamiento hay tareas donde tienes 15 y luego te bajan y tienes 20 y sí, bueno, tienes que tener una... A mí siempre me ha gustado ser un poco el tope de esto, nunca me ha gustado subir jugadores para completar entrenamientos. Eso es verdad que nunca me ha gustado, siempre he sido como un poco el que ponía el límite en el equipo, ¿no? Si no vas a subir un jugador para competir, a Para mí jugar. no me gustaba subir para entrenamiento. Y yo te puedo decir que al final pues tienes herramientas, trabajas de otra manera, te tienes que adaptar, claro que sí, pero yo te voy a decir que yo he trabajado con 12 jugadores y he trabajado muy bien. Obviamente, sabiendo que el partido, no preparas el partido, sino que preparas al jugador. Mm. Eh, y luego pues encuentras esas herramientas para preparar el partido con muy poquito tiempo, ¿no? Pero mira, precisamente ese año además recuerdo que nos visitó gente de Canarias, de Huracán, de un club convenido con el Atlético de Madrid y nos decían unos entrenadores, vinieron a ver un entrenamiento precisamente con 12 jugadores y nos felicitaron por cómo sacamos el trabajo. Decían, yo no pensaba que un entrenamiento con 12 jugadores podía ser Voy a hacer. tan rico Mm. y tan bueno, ¿no? Sí, al final yo creo que estamos acostumbrados a buscar la excusa, todos en nuestra vida, ¿no? En echar Mm. la culpa a los demás. Y bueno, es muy fácil encontrar la excusa. Nosotros ahí lo que intentamos es al final dar herramientas al jugador. Trabajas más conceptos generales, trabajas más modelo de juego propio, trabajas más mejora individual del jugador. Bueno, es crecimiento para el jugador y preparar el partido de otra manera. Pues hay que preparar el partido con un vídeo, Mm. pues se prepara. Bueno, al final estás al servicio. Quizá no es lo ideal para preparar partidos, pero no es una excusa para preparar jugadores, ¿no? Que al final es una parte del trabajo, te lo tomas así y bueno, yo creo que eso también luego se transmite y al final compites bien también, ¿eh? Mm. Sobre todo en estas categorías, pero al final yo creo que es en todas.
La parte psicológica, yo creo que requiere una importancia mayúscula, sumando además que son academias de élite y que detrás hay una presión brutal. ¿Cómo se controla ese apartado mental cuando no se cumplen a lo mejor ciertos objetivos? También con los jugadores que igual pues, no juegan tanto, pero el entrenador les debe hacer comprender que son importantes porque lo son. ¿Cómo se maneja ese apartado emocional, psicológico en las academias? Bueno, aquí siempre hay un departamento de un gabinete Ujú. psicopedagógico, ¿no? Que en edades tempranas pues les ayudan al tema de los estudios, son muchos cambios, obviamente son etapas sensibles para los críos, para los chicos y necesitan de ese acompañamiento, ¿no? En etapas más altas, pues sí, teníamos personas que se encargaban de ellas, tenemos nuestro coach, que era Diego Gutiérrez, para mí uno de los mejores coaches de España, además hicimos yo tuve la suerte de hacer el curso en la Universidad Camilo José Cela con él, experto en coaching deportivo. Lo recomiendo muchísimo porque tienes muchas herramientas y te ayuda, ¿no? a gestionar esas cabezas de los jugadores que al final no dejan de ser hombrecitos, hombres ya, y bueno, pues al final tienes que ayudarles a entender, sobre todo a hacerse responsables, a hacer lo que esté en su mano, a buscar tener un pensamiento adecuado, ¿no? De cada cosa que nos encontremos, saber que esta profesión pues es de mucha dificultad, de mucha constancia, de que la línea que tienen ellos están a punto de dar el pasito, pero también a punto de no darlo, ¿no? Y bueno, haces un acompañamiento muy grande, sobre todo lo que tú dices, el aspecto mental creo que es lo que marca la diferencia, fíjate, porque al final, pues técnicamente todos son buenos, tácticamente han tenido todos muchas experiencias con muy buenos entrenadores, físicamente, pues todos están muy bien. Hoy en día se cuidan todo, la alimentación y el descanso, ayudarles a eso, a tener buenos hábitos y a mentalmente estar fuerte, a afrontar la competición, a saber que hay dificultades, que me toca no jugar, que me toca ser importante 15 minutos y bueno, todo eso es aprendizaje y todo eso es formación. Y sí, nosotros eh, ese saltito de calidad, ese pasito que dan, yo creo que casi todos lo acaban dando por tema mental, ¿no? Por tema de mentalidad, porque al final por condiciones pues ves que hay muchos chicos que se quedan en el camino y que no dan el paso, quizá no por condiciones, sino Claro. porque no son capaces de dar el paso a nivel emocional. Para cerrar un poco el tema fútbol base, después de todo lo que has aprendido en el Atlético de Madrid, lo que puedas estar viendo ahora, ¿crees que la metodología se está encaminando un poco más hacia el trabajo individual por encima de lo colectivo? Sobre todo me refiero que en ciertas etapas, pues infantil, cadetes, juveniles, hay veces que los entrenadores pues queremos implementar determinadas tareas un poco más complejas, pero al final si la parte individual, el pase, el control, el estar bien perfilado, si eso no se domina, no puedes dominar lo colectivo. ¿Cómo ves un poco este tema? Sí, está claro. Al final la técnica es la herramienta de todo el movimiento, ¿no? La técnica y el movimiento. Al final, eso es la base de todo. Es verdad que en estructuras de alto rendimiento, pues los chicos llegan con unos fundamentos técnicos eh, pues muy buenos, ¿no? Es verdad que a veces a cierto nivel tienes que volver a dar pasos para atrás, ¿no? Para que eso no se pierda, que eso pongamos el foco donde puede estar la mejora, ¿no? Muchas veces siempre pongo el ejemplo este de que se lo oía a Marcelo Bielsa, ¿no? Que al final un jugador eh, no es capaz de encontrar una solución, pero porque no tiene esa herramienta técnica y que muchas veces la herramienta técnica es cómo controlas un balón, cómo giras la cadera para poder controlar hacia adelante o detalles muy micro, ¿no? Es verdad que en fútbol profesional creo que cada vez se implanta más eso, el entrenamiento individualizado, el ir al detalle con cada jugador, creo que es necesario y vital, pero también creo que nos estamos yendo un poco al extremo, ¿no? Porque ahora esta semana, yo te digo, podríamos el caso de una cantera muy potente a nivel nacional, diría de las mejores, que por ejemplo, pues los jugadores estaban todo el rato entreno con un equipo y voy convocado con el otro, pero ahora juego con el otro, pero ahora juego con el otro. Y lo hablábamos con una persona y decíamos, "Sí, pero eso es bueno para el jugador también, tanto, porque al final por dar tantas experiencias, ¿no?
es tan bueno. Bueno, yo creo que hay que volver a tener claro tu equipo, tu ecosistema, tu Mm. rutina, tus compañeros, tus objetivos, tus entrenamientos, tu plan de partido y luego, por supuesto, atender a lo individual, a lo micro, que es fundamental. En 2023 empiezas una nueva aventura, viajas a México para entrenar al Atlético de San Luis, el equipo sub-23. Es un cambio de cultura total respecto a la española. ¿Cómo fue tu adaptación a un país nuevo? Bueno, en lo personal fue buena. La verdad que a nivel personal, pues creo que México es un país maravilloso, con gente que te acoge muy bien al extranjero, al español, aunque es verdad bueno, que a veces pues esa rivalidad la sientes, pero en general al 99,99% a nivel personal la experiencia ha sido inmejorable. O sea, me encantaría poder volver, ¿no? Luego a nivel deportivo, pues allí los torneos tienes que adaptarte porque es otro fútbol ¿Mm? y es otro formato de competición y tenemos que cambiar la mentalidad porque ahí sí que me costó un poco más aprender a cómo ellos ven el fútbol, cómo ellos valoran sus torneos, a qué le dan importancia, a qué no. Y ahí sí somos diferentes, fíjate, somos más diferentes en el tema ¿Mm? futbolístico que en el tema cultural, ¿no? ¿Mm? Eh, en el tema futbolístico ellos tienen otros puntos de vista en algunas cosas y a mí eso al principio pues sí, me costó también. Hay que entender que yo venía del Atlético de Madrid, eh, que es pues de las mejores estructuras ¿Mm? del mundo, al Atlético de San Luis, que es un club muy joven en México. Lleva poco tiempo, ¿Mm? lleva 7 años, 8 ya, y bueno, hay cosas, yo en los 2 años y medio que he estado, el club con la directiva no ha parado de crecer, porque la verdad que si lo miro ahora para atrás en 2 años y medio, a cómo llegué, a cómo me he ido, ¿Mm? el club está haciendo un trabajo de elogiar a toda la directiva, a todos los empleados del club, porque no paran de crecer. Pero claro, el comienzo, ese cambio de Atlético de Madrid a Atlético de San Luis, al principio, pues desde dónde entrenas, desde cuánto staff, claro, date cuenta que yo en el Atleti, por ejemplo, teníamos un staff de 18, eh, que no sé también si, no sé si es bueno o malo, ¿Qué es ¿no? bueno o malo? ¿Mm? No lo sé, pero entre analistas, preparadores físicos, performance de fuerza, el del rival, el del propio, el de porteros, el de no sé qué, médicos, fisios, ¿Mm? y ahí estábamos 5. Claro. Entonces, y, y claro, y luego pues gente muy preparada en el Atlético de Madrid, que veníamos con una línea de trabajo todos muy clara, que al final sacas un miembro del staff, entra otro, se adapta perfectamente porque Es lo mismo. es una cadena y allí pues empezar a trabajar con gente con la que no habías trabajado, bueno, pues al principio costó un poquito. De hecho, el primer torneo que fue, yo llegué un martes y competíamos un sábado, sin pretemporada, bueno, cosas que tienes que ir adaptándote, pues bueno, poco a poco pudimos ir cambiando cositas y bueno, creo que al final fue una buena experiencia. Teniendo en cuenta que la anterior temporada, antes de llegar, el equipo queda último en la liga, yo quería saber, como bien estás comentando, al final, ¿por dónde empezáis? Porque, como bien hemos hablado antes, yo entiendo que en primer lugar habría que hacer un cambio de mentalidad, resetear un poco al jugador y ya a partir de ahí, a partir de sobre todo también conocer al jugador, empezar a trabajar ya fútbol, táctica, técnica, pero primero supongo que lo mental sería lo primordial. Sí, y es lo que te decía, al final, mira, vienes con una mentalidad ganadora, el Atlético de Madrid, y llegas a un equipo que había quedado último. Y entonces eso al final genera una sensación de, bueno, pues de que desidia, de un poco Claro. como que, bueno, pues ya nos vale todo, como que... Entonces, es verdad que yo cuando llego, es que, claro, la Liga de México, la Sub-23, es una liga de filiales, que es espejo a Primera División, Mm. ¿no?
el mismo día que juegas, tú juegas con la sub-23, un modo tipo Premier League o la Youth League, ¿no? En Eso. España vemos un modo la Mm, Youth League, la fase de los equipos que mm, juegan Champions League y de los juveniles, ¿no? Entonces juegas los mismos días y por la mañana, normalmente a las 9 de la mañana, salvo en Torreón que juegas a las 11, en el resto 9 de la mañana y bueno, es espejo. Yo cuando voy, había un proyecto en el fútbol mexicano donde iban a juntar la Liga Sub-23 con la Liga Expansión, con la Liga de Segunda División. Iban a hacer mm, una mezcla. Entonces yo llego y me dicen, bueno, de hecho no iba a haber llegado en ese torneo, iba a haber llegado el torneo siguiente, pero me dijeron, bueno, vente ya, conoces y nos sirve para preparar cuando claro. nos juntemos con la Liga de Filiales, que ese era el objetivo realmente de la Sub-23. Entonces ya te digo, yo llego un martes y competíamos el viernes, creo que era o el sábado. Yo no hice pretemporada, yo no sabía, pues llegas ahí el primer partido y no sabías muy bien a lo que ibas. Entonces ese primer torneo fue un poco pues de observar, de analizar, de ver qué Claro. necesitábamos y bueno, ver en qué podíamos mejorar y qué proyecto teníamos de club. Cómo podíamos encontrar una fórmula para que nuestras fuerzas básicas, como allí le llaman Ujú, a la cantera de México, las canteras, pues cómo podíamos, cuál iba a ser nuestro modelo. Porque muchas veces pues queremos copiar modelos o queremos copiar cosas que nosotros no somos, pues no claro. podemos por No nuestros medios, sirven. ¿no? Mm, Entonces, bueno, ahí generamos ahí un buen proyectito a partir del análisis que hicimos del primer torneo y, y bueno, pues nos fue bien a nivel de presencia de jugadores en primera división, que al final es el objetivo final, ¿no? Que los jugadores de la sub-23 tengan posibilidades de jugar en primera división. Creo que hicimos un informe, creo que eran 12 jugadores los que habían tenido presencia en primera división, cosa que está muy bien, entre convocatorias y bueno, ayudar al equipo en momentos. Y luego, pues bueno, a nivel de resultados, pues bueno, pudimos mm, estar con los mejores de México, ¿no? mm. Con hacer 3 liguillas. Allí el formato de competición es por jugar la liga regular y los 8 primeros Pasan compiten a- a eliminatorias, ¿no? La verdad que hicimos 3 liguillas consecutivas. En la primera liguilla nos eliminan en semifinales Pachuca, que es una de las mejores Ujú, canteras que hay de México y que a la claro. postre fue campeón. La siguiente liguilla pudimos ser nosotros los Eso es. campeones. Y la tercera liguilla nos eliminó Toluca en cuartos de final, que a Que la también postre también sabemos. fue campeón. O sea que al final dices, bueno. Mm, Y de ahí, pues bueno, varios jugadores han tenido mucho protagonismo en San Luis y también en el Atlético Ottawa. Fueron varios cedidos que luego, con David mm. Rodríguez, con Kevin Ortega, pues pudieron ir a Ottawa y salir campeones en México, perdón, en Canadá, como campeones de la Liga de Canadá. ¿Notaste grandes diferencias en cuanto al apartado táctico? Porque se suele decir que cuando cruzas el charco hay jugadores que tienen muy buen físico, pero que el nivel táctico no es tan elevado. ¿Qué notaste cuando llegaste? Sí, es diferente. Te cambia mucho a nivel también el clima, las condiciones. Al final también luego hay juegas con mucha humedad, con mucho calor, con altura, nivel del mar, frío. Es una liga bastante heterogénea en cuanto a los escenarios que te encuentras. Y sí, tácticamente te encuentras diferencias. Eh, también tuvimos que adaptar un poco, tuve que adaptar un poco la manera de entrenar. Pero sí, te encuentras equipos un poquito más largos, más distancia entre la última línea y la primera, equipos que defensivamente no tienen tanto el bloque bajo y sí se quedan en bloques medios, bloques medios altos. Eh, a la hora de jugar con la pelota, bueno, pues también situaciones de juego directo y jugar en segundas jugadas, el atraerte como una atracción para acabar jugándote el largo. Sí, es una liga un poco diferente, también los momentos de la presión, pues no puedes estar presionando tanto tiempo. Bueno, es diferente a nivel táctico y bueno, sobre todo en mi caso también, pues en ese proceso de crecimiento como entrenador, pues tuve que modificar cosas a la hora de entrenar. Pero te digo, no es lo mismo venir, estar en una estructura entrenando donde cada año te están llegando jugadores
con una metodología concreta, clara y con unas ideas muy similares que tú puedes simplemente seguir a empezar de cero con un grupo. Pues tuve que optar por modificar algunas herramientas a nivel metodológico y bueno, creo que hicimos un buen trabajo. En Pero esa, sí, queden en con esa, ese sabor de boca. en esa segunda temporada, como dices, llevas al equipo a esa final de apertura, partido de ida os ganan 0-1, en el partido de vuelta acabáis remontando y conseguís ese primer torneo de apertura en la historia del club con la sub-23. ¿Cómo viviste aquella final y aquella remontada y sobre todo cómo se prepara a unos jugadores y a un club que todavía no había llegado a ninguna final? Pues mira, teníamos la experiencia del torneo anterior de haber perdido en semifinales y uno de los aprendizajes que tuvimos fue que necesitábamos tener más jugadores en la plantilla que pudiesen competir en el 11, ¿no? No nos valía una plantilla tan corta, porque cuando llegas a esas eliminatorias juegas cada 3 días. Mm, Los cuartos, la semifinal y la final son 6 partidos muy seguidos. mm, Entonces, eh, prácticamente no tienes tiempo de preparar claro. esas eliminatorias, ¿no? No tienes, luego, como te decía, luego el staff, al contar con menos gente, para preparar, pues, claro, estás muy metido en unos cuartos de final, te clasificas y es como, ostras, ahora el martes ya tengo que viajar porque juego unas semifinales, ¿sabes? Entonces era mucho volumen de trabajo, muy poco tiempo y sin poder entrenar, porque los jugadores al final pues tienen que descansar, tienen que descansar. Entonces, mucho recuerdo con mucho vídeo, mucho analizar del rival, mucho hablar de emociones, que al final es lo que importa. Luego el formato de competición cambia totalmente, los equipos, los comportamientos cambian mucho en la fase de liguilla, durante la liga pues es más, te encuentras cosas raras, que trabajan jugadores de primera división, que ahí los jugadores de primera pueden jugar, Mm, más tipo formación, cuando llegan las eliminatorias ya eso es pura competición y es un poco diferente. La final la recuerdo que no la pudimos, pues bueno, sí, la preparamos, obviamente la preparamos, claro que sí, llegamos ahí y la ida la jugamos en casa. eh, Allí ya no hay, o sea, en las eliminatorias anteriores el factor liga sí importa, es decir, si empatas a goles el mejor clasificado se mm, clasifica, en la final no, en la final solo tienes el factor cancha a la vuelta en tu campo, pero si llegas empatado hay penaltis y prórroga y penaltis. Y nada, la ida en nuestro campo nos ganan 0-1 en un córner y yo tenía la sensación de que habíamos merecido más. O sea, que mm, mínimo el empate. Porque, pues, el Tigre es un muy buen equipo, pero nosotros la sensación que teníamos es que habíamos merecido algo más. Entonces, yo les decía a los jugadores esa semana, simplemente es ir a ganar. O sea, si claro. pensamos, bueno, simplemente, a ver qué parece. Hay que Si ganar. pensamos en una final, en una remontada, esto es muy complicado de decir, ¿no? Es ganar un partido. Tengo que ir allí a ganar un partido. Y puede parecer muy tonto, pero era muy sencillo, ¿eh? Vamos a ganar el partido. Y recuerdo que fue también, es que fue un partido, porque allí, claro, la previa a la final, ellos de local, pues se juegan en el estadio, se tienen que jugar por normativa en el estadio del equipo, se juega en el Volcán allí de Tigres, un estadio enorme, ¿no? Maravilloso. Y ellos tenían toda la fiesta hecha para, Para festejar. claro, llegaba a San Luis, sin historia, hemos ganado 0-1, ellos allí me acuerdo en el vestuario, en el partido de ida, pues lo celebraron muchísimo. Nosotros con ese pique, con esa rabia de nos está haciendo en nuestra casa, vamos a ver a qué pasa. Y yo llegué allí muy tranquilo y yo vi que la fiesta era de Tigres. O sea, banderas de Tigre, la copa para ellos, fotos, tal. Y yo Mm. decía, joder, nos dan por muertos. Y nada, recuerdo el partido fue muy bonito, ¿verdad? Salimos, generamos 10 primeros minutos muy buenas cosas y la primera que llega nos meten gol. 1-0. 0-1 y dices Sí, tú, bueno, 1-0 sí. y claro, es 2-0 Mm. ya en la Ya dos a eliminatoria. cero. Minuto 15, el estadio para ellos, toda la fiesta de ellos, pues nosotros muertos. Y muertos, pero porque o sea, estábamos jugando muy bien. En los 10 primeros minutos entramos muy bien al partido y nos hacen un gol. Y yo no sé ahí qué pasó. Ahí ya te digo yo que no fue mío, fue de los jugadores.
Ahí los jugadores, yo no sé qué pasó, nos volvimos locos, El apartado eh, psicológico. se volvieron locos, ahí empezaron a presionar, empezaron a ganar duelos, empezaron a meter goles. Fue una sensación de un equipo desbocado, eh, con Oliver Pérez, con todo, bueno, con David Rodríguez, con Jonathan Vial, el Toro Avitia, metiendo goles y nos fuimos 3-1 y yo les decía, no bajéis, no bajéis, porque es que hacemos 4 y hacemos 5, o sea, estábamos pues desbocados. Y nada, la segunda parte nos fuimos 3-1 al descanso, la segunda parte 1-3, la segunda parte ya tuvimos también para hacer 1-4 y luego pues sufrir los últimos 10-15 minutos pues con muchos nervios y sufriendo y bueno, pues pudiendo, la verdad que fue un partido muy bonito. Más allá de conseguir el título, ya hemos hablado que hay que poner un poco en contexto, porque al final no es un Barça, un Madrid, un Atleti de Madrid que están acostumbrados a ganar. El Atleti San Luis, como bien dices, 7, 8 años desde su creación, es su primer título. ¿Cómo generaste esa identidad ganadora, una mente competitiva en un club que todavía no había ganado? Porque al final está claro que tienes que tener a los jugadores buenos, pero yo creo también la parte del staff, la parte del entrenador, si tú no les inculcas esa identidad ganadora, es prácticamente imposible. Sí, ahí mira, cuando el primer torneo, claro, tú les hablabas y les decías que queríamos ser campeones, pues te sonaba como o sea, pensaban Es pues, imposible. hablando, pues es que es imposible. De hecho, cuando perdimos la semifinal, recuerdo perfectamente una entrevista que me hacen perdiendo la semifinal allí, saliendo del estadio, en casa, el año anterior, el torneo anterior, y me dicen, digo, es que yo siento que San Luis va a ser campeón en algún momento, porque yo veo cómo trabaja el club, cómo trabaja la directiva, cómo trabaja las ganas de crecer, es que alguien va a ser campeón aquí, alguien va a hacer algo bueno, y vamos a ser nosotros. Y bueno, los jugadores pues se lo creyeron, pues vieron que podíamos, vieron que iban saliendo las cosas que les íbamos diciendo, había mucha igualdad y tuvimos ese puntito también de fortuna que hay que tener, ¿no? En las eliminatorias, porque al final del fútbol pues tienes ese puntito de fortuna, pero sí que la buscamos, es verdad que la buscamos y luego había mucha gente que veníamos a buscarse su última oportunidad en el fútbol. Mm, Lo vimos así, como es nuestra última oportunidad del fútbol profesional, es nuestra última oportunidad para colarnos en primera división, para colarnos entre los mejores y tenemos que hacerlo. mm, Y esa mentalidad pues se trabaja así en el día a día, en el ver que se puede, en el ver que no estoy tan lejos, en cuando pierdo darle importancia a la derrota, decir, joder, que me duela, ¿no? Es un poco esa parte ya formativa, pero como te decía, que es mental, ¿no? Que claro. ya tengo que dar el paso. Y luego es el club, pues ahí fueron muy ambiciosos también, ¿eh? Porque recuerdo eh, pues, momentos, una charla con Severiano García, que era el jefe por aquel momento de San Luis, nos decía, no, el objetivo tiene que ser salir campeón. Y aceptamos el reto, sí, sí, claro que sí. Vamos a ser campeones, que ya una vez has hecho unas semifinales, una vez has hecho una liguilla y quieres pasar a eliminatorias. Mm, Y es lo que siempre digo. Hoy lo hablaba con un compañero por teléfono, entre el 8 y el 7 no hay tanta diferencia. claro. Pues si hago pequeñas cositas para ser el 7 me voy a dar cuenta que entre el 7 y el 6 no hay tanta diferencia. Mm, Y pequeños esa mentalidad, pasos. a poquito, a poquito, a poquito, eh, es que yo creo que sí se puede, que no es algo tan complejo, ¿no? Y sí, que dimos ese paso, pues sobre todo de mentalidad y pudimos competir muy bien. Mm. Siempre me gusta hablar con vosotros, los entrenadores, la hora de preparar entrenamientos, la hora de preparar el partido, con la experiencia que tienes. ¿Cómo se deben preparar los entrenamientos? ¿Enfocándose en el rival o me enfoco en mi equipo, en mi identidad y que sea ya más el rival el que se tenga que adaptar a mí? ¿Cómo crees que también va evolucionando el fútbol? Pues esa es buena pregunta, ¿no? Eh, a ver, eh, yo parto de mi identidad, ¿no? De la identidad que yo quiero tener como equipo. Mm, Que no es una identidad, en mi caso, hay gente que tiene una idea muy clara de fútbol, una idea como yo juego así siempre, en mi caso no. Yo creo que hay muchas maneras de ganar, ¿no? Yo intento ponerle un poco de
lógica, ¿no? De sentido común, de coherencia. Encontrar las soluciones a los problemas que me da el fútbol y encontrar esas soluciones de una manera lógica, coherente. Pues si estamos viendo que los goles se hacen así, voy a trabajar para acercarme al rendimiento, ¿no? Para acercarme a situaciones de éxito. Y esa es la base que tú la trabajas en pretemporada. Esa es tu base de tu equipo que tú tienes que tener. ¿Qué soluciones tú vas a dar para determinadas situaciones? Y luego, como ofreces varias soluciones, cuando te enfrentas a análisis de rivales y ves cómo se comportan los equipos, tú ya dentro de tu modelo, dentro de tu identidad, tienes esas soluciones ya trabajadas o esas soluciones ya vistas. Simplemente es hacer énfasis en eso. Y luego tener en cuenta que como hoy en día, pues todos nos analizamos y todos durante el descanso tenemos el vídeo y todos tenemos un montón de gente a nuestro alrededor que nos ayuda, que eso va cambiando. Claro. Que no solo es, tengo que hacer una cosa y la digo, no, es que durante el mismo partido eh, va cambiando. De repente un equipo que no te presionaba te empieza a presionar y de repente tuvo éxito y se volvió a replegar y de repente, o sea, que todo esto va cambiando y todo. Entonces, cuanto más claro tengas tú las soluciones que tienes que dar a cada situación del juego, cuando las encuentres en el juego, el jugador las va a reconocer, ¿no? Entonces yo diría que es un equilibrio. Es trabajar tu modelo, que al final tiene que ser muy rico y muy variado. Vamos a poner un ejemplo, un reinicio con el portero, que es algo que todo el mundo, pues, las Mm. salidas de balón. Bueno, pues tengo que tener, si voy a resolver el 8 contra 6, si voy a resolver un 8 contra 7, si voy a resolver una igualdad, si el momento del partido, el marcador, el estado del campo, si voy a poder encontrar, voy a jugar juego directo y segundas jugadas, o voy a jugar juego directo para un pase intermedio para poder correr, si quiero instalarme en campo rival. O sea, todo ese abanico de situaciones tú las tienes que tener claras, tienes que dominar, las tienes que controlar. Y una vez tienes claro todo eso, pues bueno, luego creo que es más sencillo llevarlo a cabo y adaptarte a un rival, ¿no? Pero, oye, pues este equipo me va a demandar más esto. Pero, pero es que va cambiando, ya te digo, es que luego Mm. durante el partido te encuentras muchos partidos, ¿no? Claro. Y es encontrar ese equilibrio. Yo sí que la pretemporada veo trabajar todo propio, obviamente, todo propio, y luego, pues bueno, encontrar ese equilibrio. Quizá al principio de la Mm. semana te encuentras espacio para trabajar más situaciones de modelo, corrección del último partido, para cuando va afinando la semana, pues ir pensando un poquito más en el rival, ¿no? Claro, y hablando un poco de que hay tantos datos, hay tantos análisis, hay tantos vídeos, hay veces que yo creo que parece también es una conversación bastante bonita la de que parece que los entrenadores como que estamos encorsetando un poco al jugador, como que le estamos coaccionando en cierta manera. Después ya están empezando a salir otros entrenadores que lo que hay que hacer es todo lo contrario, sí, hay que darle total libertad al jugador para que se pueda expresar en el terreno de juego. Yo creo que hay veces también que se está yendo un poco más al apartado físico y ya está empezando un poco a crear ese jugador creativo, ese Lamine, ese Julián Álvarez, Vinicius, que encaran, que no tienen miedo, que son creativos. ¿Hacia dónde va el fútbol? Si hacia lo físico, hacia lo creativo, si hay que darle más libertad al jugador. ¿Cómo ves este tema? Pues, a ver, yo creo que el aspecto físico es algo que es que se ve, ¿no? Que los datos, los registros que manejan hoy en día todos los jugadores, pues son unos aviones en ese sentido, ¿no? Mm, Y creo que el que no llega, incluso Vinicius, pues es capaz de repetir esfuerzos mm, de una manera increíble. Pedri, que es talentoso, está más fuerte que lo ves y maneja unos mm. registros increíbles, ¿no? Y Julián Álvarez corre como un demonio en otros partidos. Lamine Yamal es rapidísimo y tiene un físico brutal, ¿no? Entonces, yo creo que decir que el talento, no, pues primero tienes que tener el fútbol, yo creo que es velocidad hoy en día. La velocidad es súper importante. Y luego es verdad que por las maneras de jugar que veo en los equipos, por ejemplo, aquí en España se ve mucho en Europa, cada vez más bloques bajos, o la importancia de las transiciones, o la importancia de atraer para correr, Mm. de caos, ¿no? De ese caos, de generar un poquito de caos para que aparezca el gol y evitar el caos para que Para no te no, lo no marquen, encajar. ¿no? Pues al final ahí te va diciendo el juego. Necesitas mucho físico para poder defender, porque necesitas defender con 11 para que no haya caos y tú generarlo.
con velocidad, con desequilibrio. Y ahí es donde aparece el típico extremo por fuera. Al final, ¿cómo atacas un bloque bajo, no? Pues necesitas uno que regatee o necesitas uno que haga algo diferente, ¿no? Entonces, ahora ves muchos equipos, estoy viendo mucho segunda división y primera ref, pues al final buscas por fuera las ventajas donde se generan las acciones de gol, velocidad y desequilibrio. Y Claro. luego gente fuerte, gente con muy buenas condiciones y con un pie aceptable para hacer otras fases del juego, ¿no? Pero sí, claro, talento, sí, sí, talento sí, pero que talento va acompañado de velocidad, de capacidades a nivel condicional, tienes que estar al 100, si no, no puedes competir. Sobre todo este fútbol moderno ahora que se juega cada 4 días, ¿no? Mm. Creo que vivir, o sea, sí, insisto, otra vez, suena muy romántico, ¿no? Ah, no, futbolista talentoso, tal, sí, sí, futbolista talentoso, pero que lo otro también es Es importante, importante. ¿no? Y el desequilibrio y el diferente tiene que ir acompañado de lo otro. Yo creo, creo, es una opinión. Y ya para cerrar, Jesús, tú que has superado tantas cosas, tanto a nivel futbolístico como también a nivel personal, ¿qué consejo darías a esa persona joven, a ese entrenador que ahora está empezando y que quiere dar el salto a ser entrenador y quiere seguir formándose? Incluso tú que has estado en el extranjero, en México, ¿qué consejo le darías al entrenador? Bueno, pues no sé yo quién soy para dar consejos, ¿no? Pero lo que sí veo y detecto que muchas veces te la tienes que jugar y tienes que dar pasos sin saber bien cuál es el siguiente, ¿no? Porque intentamos, eh, ahora dices, usted ha vivido cosas muy bonitas, sí, pero también he vivido cosas complicadas con esto Claro. del fútbol, ¿no? Claro, donde yo vivo, por ejemplo, a Guadalajara, tardaba casi hora y media, hora 45. Mm. Eh, yo firmé por 400 euros, que no me pagaron, ¿no? O sea, bueno, luego tuve que denunciar y tal. Y luego renuncias a mucho tiempo de estar con familia, con Mm. amigos, hacer otras cosas. Entonces tienes que en algún momento salir de tu zona de confort y ser consecuente con tu deseo de si quieres ser entrenador, porque claro, si estás esperando que entrenando te llegue una oferta donde vayas a ganar 1 millón de euros mensuales y para entrenar al Liverpool, pues no va a pasar eso. Lo más seguro es que te ofrezcan, pues eso, pues un equipo en tercera, luego un equipo en segunda red, si te va bien, tal. Entonces, bueno, que sepas que es complicado, pero que estés dispuesto a arriesgar cosas. Yo creo que sí que he arriesgado cosas, nunca he mirado el dinero, siempre he mirado el crecimiento, la mejora personal y bueno, no sé dónde me va a llevar en un futuro, pero de momento sigo pensando así. Y porque tengo muchos amigos que quieren ser entrenadores, que te dicen, llévame contigo, o que te dicen tal, sí, pero ¿estás dispuesto a, Dejar tanto. a dejar cosas? ¿Estás dispuesto a arriesgar? Porque suena muy bonito eso, pero ¿estás dispuesto? No, es que si no me dan no sé cuántos mil euros, bueno, pero sí. Que si te dicen eso ya habría otro mejor que tú, ¿sabes? Que seguramente pueda venir. Entonces, bueno, pues sí, que en algún momento tienes que dar el paso, salir de tu zona de confort y que si están decididos que se atrevan y sean consecuentes con eso. Bueno, Jesús, muchas gracias, como te he dicho antes, por haber querido estar. Ha sido una charla en la que he aprendido, ya te digo, un montón. Se me ha pasado volando. Darte la enhorabuena ya por todo lo conseguido y la mayor de las suertes para todo lo que seguro vendrá. Ha sido un placer. Nada, muchas gracias Álvaro, espero que te vaya muy bien, que vea mucha gente tu perfil, porque la verdad que lo que haces también pues es chulo, ¿no? Nos sirve para vernos, para ver nuestras opiniones y bueno, que te vaya muy bien, estamos en contacto. Cualquier cosa, esperemos seguir viéndonos.